hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, a todos los que están presentes, a todos aquellos que nos ven a través de la televisión. Yo voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Efesios. Nosotros estamos teniendo pues esta serie de predicaciones expositivas del libro de Efesios, sacando de ella todo lo que el Señor pueda decirnos a la iglesia. Es una carta que nosotros hemos titulado, pues hemos puesto como título, las riquezas de su gracia. ¿Y por qué? Bueno, porque en ella encontramos riqueza. Toda la Biblia es rica, pero en esta carta en particular hemos visto una riqueza extraordinaria, y es la salvación que Dios nos ha dado, cómo se dio esta salvación, cómo se nos dio a nosotros. Y ya hemos transitado por los capítulos del 1 al 3, y habíamos dicho que la carta de Efesios se divide en dos partes. El capítulo 1, del 1 al 3, nos va a hablar, hablamos de esto, de los indicativos, es decir, lo que Dios hizo por nosotros, la salvación que nos regaló, cómo la conquistó y cómo nosotros la obtuvimos. Nos habló de las bendiciones que tenemos en Él. Y en la segunda parte del libro, capítulo 4 hasta el capítulo 6, nosotros vamos a ver los imperativos. Lo que me toca a mí y a usted hacer. Dios hizo algo y ahora, en consecuencia de esto, yo tengo una responsabilidad y debo empezar a hacer yo algo. El libro comienza con doctrina profunda, los primeros 3 capítulos, pero ahora viene la parte práctica. Y yo dije la semana pasada que es necesario tener una correcta doctrina para entonces ciertamente tener una práctica correcta. Si usted no tiene una doctrina correcta, quizás usted va a estar practicando algo que es incorrecto, ¿sabe? Aprende algo incorrecto, pues va a practicar eso incorrecto. Pero una doctrina correcta nos lleva a practicar algo correcto, ¿ok? Entonces, leamos en el capítulo 4, quisiera introducir un poco más, porque hablamos también en la semana pasada del versículo 1 al versículo 6, y hablamos de la unidad de la iglesia, ¿ok? Y cómo esa unidad, cómo nosotros debemos andar en unidad como iglesia. En esta oportunidad vamos a continuar, pero esta vez vamos a leer el capítulo 4, versículos del 7 al 12. Por cuestión de tomar contexto, yo voy a leer completo, desde el versículo 1 al versículo 16. Y háganme el favor y acompáñenme entonces así en la lectura. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que dio dones, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Dios, te doy gracias, Padre bueno, por tu palabra, y te ruego, Señor, que tú puedas aplicar a cada corazón aquí, Señor, esta palabra, Dios, y que traiga edificación, exhortación, Padre, ánimo, Señor, Padre, que sea alguna persona que está aquí que realmente no tiene una relación personal contigo, Señor, tú puedas aplicarla al corazón de esta persona. Te ruego que utilices a tu siervo acá, Señor, con sus defectos, Padre, para poder llevar tu palabra fielmente, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Bien, el título que yo le he puesto a esta porción de la Escritura que vamos a estar escudriñando, versículos 7 al 12, es la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Nosotros hablamos la semana pasada de la unidad y decíamos que nosotros no tenemos que producir la unidad. La unidad es algo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Él hizo que nosotros nos reconciliáramos con Dios y también unos a otros. Eso lo vimos en capítulo 2 y capítulo 3. Hablando de la salvación que Él conquistó y que Él ganó para nosotros. Y en los capítulos 1 al 3 en específico, pues vivimos eso. Esa unidad conquistada por Cristo. De tal manera que usted y yo no tenemos que hacer nada para conquistar la unidad porque Él la conquistó. Lo que nos toca a usted y a mí es procurar con toda intención mantener esa unidad que el Señor ha conquistado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vimos la semana pasada que hay actitudes que nosotros como iglesia debemos tener para mantener esa unidad que Él ya conquistó. Y vimos 5 de esas características. Vimos que en capítulo 1 capítulo 2, nos dice humildad, nos habla de mansedumbre, nos habla de que debemos soportarnos unos a otros con paciencia, o la paciencia, o longanimidad, nos habla que debe ser en amor. 5 características que usted y yo debemos tener para mantener la unidad. Pero no solamente de eso hablamos para mantener la unidad, sino que hablamos de una base que teníamos todos, o que tenemos todos, sobre la cual esa base y esa humildad se va a empezar a edificar. ¿Cuál es la unidad? Eso que tenemos en común todos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en común todos? Según el versículo 4, 3 y 4, mejor dicho, perfectamente en el 4, dice, un cuerpo, es decir, una iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todo, por todos y en todo. Entonces tenemos uno, el mismo espíritu que mora en su corazón está en el mío. No es que tenemos diferentes espíritus. Nosotros somos un cuerpo en Cristo y la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos la unidad conquistada, hay cosas que debemos hacer, que son 5 características sobre la base de la unidad, pero eso no termina allí. La unidad de la iglesia es algo por el cual Cristo oró. Hermanos, la unidad de la iglesia no es algo que salió al azar. Cristo, antes de su partida, Él oró, y oró para que la iglesia permaneciera unida. Y es que en unidad la iglesia trae gloria a Dios. En unidad la iglesia es edificada mucho mejor. En unidad la iglesia da testimonio al mundo. Eso es lo que Cristo oró en su oración en Juan capítulo 17, versículos 20 y 23. Él dice, mas no ruego solamente por esto. Fíjense, Él estaba hablando en el tiempo presente, pero ahora va a pensar en nosotros. Él aquí está pensando en usted y en mí como la iglesia. Y dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en vosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí.
El punto de Cristo orando es la oración. La oración de Cristo es la unidad. La unidad de la iglesia, porque solo en esa unidad nosotros traeríamos gloria a Dios, traeríamos un mayor mensaje para las personas que están allá afuera, traeríamos un mayor crecimiento, o mejor crecimiento. Así que nosotros debemos estar apercibidos y pendientes, porque hay un enemigo que tenemos en común también. Y ese enemigo no va a estar contento, no va a estar tranquilo al vernos unidos, porque él sabe que una iglesia unida realmente hace mucho daño, o más bien hace mucho bien allá afuera. Hace mucho daño a su obra, a la obra de ese enemigo de nuestras almas, pero hace mucho bien a la obra de Cristo. Así que nosotros, la iglesia, debe estar apercibida de que nosotros no estamos aquí jugando a la iglesia. Estas cosas son reales y nosotros debemos estar apercibidos. Cuando haya algo que se levante en medio de nosotros, debemos recordar, hay 5 características que debo tener. Yo debo entender que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad. De manera que la iglesia debe estar vigilante, pendiente, orando, constante en la palabra. Porque al momento que no nos percatemos de esto, entonces puede venir el enemigo de nuestras almas y crear algo. Pero eso no es todo. La Biblia no solamente nos dice que Cristo oró y que conquistó la unidad y que nos da las herramientas para seguir avanzando en unidad, sino que Él dice que Él nos dio dones. Dio dones a los hombres. Y ahora, hablando de esos dones, aquí es donde vamos a hablar de la unidad en la diversidad. Dio dones a los hombres, la unidad en la diversidad. Esta unidad es perfectamente compatible con la diversidad. Nosotros en la iglesia somos diferentes unos de otros y eso no nos debe separar, sino que lo que yo estoy planteando, que lo que plantea la Biblia, mejor dicho, es que la unidad es perfectamente compatible con la diversidad. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, diversos miembros, hay orejas, ojos, pies, manos, lengua, boca, dientes, etc. Así mismo es la iglesia. Son muchos, pero uno a la vez. Entonces es perfectamente compatible la diversidad con la unidad. Y eso es lo que habla 1 Corintios capítulo 12. Y más adelante vamos a tocar ese pasaje. Pero hablando de la unidad y diversidad, no todos tenemos las mismas responsabilidades, ni tenemos las mismas funciones. Todos fuimos formados por Dios con una particularidad diferente a otro. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, usted es parte de ese cuerpo y es uno. Pero al mismo tiempo usted es un miembro de ese cuerpo, y como miembro de ese cuerpo quizá no se parezca a otro. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno, Dios nos diseñó de una manera que nosotros nos necesitásemos a nosotros mismos. No para vivir independientes, sino para que vivamos juntos, para que uno ayude al otro. Imagínese por un momento el cuerpo diciendo la mano derecha o las manos: bueno, yo soy parte del cuerpo, pero no quiero ser parte de este tronco. Me voy a desprender de aquí y voy a andar solo. Eso no es posible, ¿verdad? No es posible. Sin embargo, las manos hacen una cosa diferente al tronco, pero está perfectamente unido. La diversidad realmente habla de unidad, o por lo menos en la iglesia, la diversidad no es motivo para dividirse, sino para unirse. Esto nos lleva al primer punto entonces de esta predicación, que es: Dios dio dones a los hombres para edificación de la iglesia. Dios dio dones a los hombres para la edificación de la iglesia. En otras palabras, Cristo nos dio regalos. Nos dio los regalos a cada uno de nosotros para el beneficio de nosotros mismos. ¿Dónde vemos esto? Capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es interesante que este pasaje comienza con un pero. Y este pero lo que establece es una transición, o más que transición, es el conector, pero un conector que contrasta la unidad con lo que va a hablar ahora con respecto a los dones. Y él nos está diciendo en este pero
que la unidad, o más bien está conectando lo que hablamos en el capítulo 4, versículo del 1 al 6, con lo que vamos a hablar ahora. Pero, hay unidad, pero a cada uno de nosotros se nos es dada la gracia. Puntualmente, ¿qué significa entonces los dones? ¿Qué significa un don? Antes de decir eso, digo esta frase que es interesante, me llamó mucho la atención. Dice, la unidad no significa uniformidad. La unidad no significa uniformidad. ¿Qué estoy diciendo con eso? Bueno, nosotros no somos iguales todos. Y en que hay unidad, nosotros tenemos diversidad. Pensemos en un momento en los dones. Por un momento no más. Aquí cada uno de nosotros tiene un don que Dios ha dado, por lo menos uno. Pero de manera particular y única, a usted en especial se le dio esa clase de don conforme a la medida que Dios quería darle a usted. Es decir, que si usted tiene el don de enseñanza o de servicio, eso no se parece al don de servicio de otro hermano. Aquí puede haber personas que tienen el don de servicio. Varias, 4, 5, 6, 7, 8. Dicho sea de paso, toda la iglesia está llamada a servir. Pero de manera particular, una persona tiene ese don de servicio. O dos personas tienen ese don de servicio. El don no es de la misma manera. Sino que Dios dio ese don en particular a una persona y a la otra persona se la dio de otra manera. Sin embargo, estas dos van de la mano. No es que se contradicen, sino van de la mano. Entonces, la unidad no significa uniformidad. ¿Ok? ¿Qué son los dones? Bueno, son capacidades y habilidades que el Espíritu Santo reparte como Él quiere para la edificación de la iglesia. Son las habilidades o capacidades que el Espíritu Santo reparte como Él quiere para la edificación de la iglesia. Estos dones no son habilidades naturales ni talentos, no son ganados por algo que yo haya hecho. Yo no lo puedo ganar, yo no los merezco, sino que es algo que es dado. Dios dio. Es una habilidad que no es que yo tengo por naturaleza. Mucha gente dice, oye, esta persona habla muy bien, no es cristiana, pero se convierte e inmediatamente decimos, no, es predicador, porque se habla muy bien. No necesariamente. Pensemos en Moisés. Señor, yo soy tardo para hablar, no te preocupes. Yo te voy a dar las palabras que tú vas a decir. Dios dio dones a los hombres específicos y esos dones son para la edificación de la iglesia. No pierda de mente eso, porque aunque todos, como dije hace un momento, somos llamados a servir en la iglesia y tenemos ese llamado dado por Dios a la iglesia, de manera particular, usted y yo tenemos un don en particular, por lo menos uno, que Dios de manera única se las dio a usted, hermano querido. Y si usted no ejerce ese don, entonces la iglesia sufre. Piensen eso. De manera particular, usted tiene un don dado por Dios. Y si usted no ejerce eso que Dios le dio a usted, entonces la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque los dones fueron dados ¿para qué? Para edificación de la iglesia. No hay otro don que se parezca. Y no hay don que sobre. Todos son necesarios. Ciertamente nosotros podemos decir que, hermano, pero ahí habla de dones de servicio, sí, pero aquí el pasaje dice, pero a cada uno de nosotros, fíjese, la particularidad del versículo habla de cada uno en particular, individual. Cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa que algunos tendrán una medida mediana, otra más pequeña, otras muy grande. Pero cada una de esas personas que tienen ese mismo don en las diferentes medidas, las necesitamos en la iglesia. Porque Dios no da un don como por darlo. Dios no regala algo como para que usted lo guarde, ¿verdad? Hay veces que usted, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero a mí me ha pasado, me ha regalado algo que de verdad que no uso. Y al momento, oye, gracias. Pero lo guardo y ciertamente pues ni idea que tengo eso allí. En estos días
nos regalaron pues unos zapatos, unas botas, unas cuestiones, y las botas estaban tan guardadas, la persona ni siquiera sabía que estaba allí, que cuando fue a sacarla ya la suela no servía. Bueno, con el don no funciona así. Dios no da algo para que usted lo guarde. Si Dios te dio ese don, crea mi hermano, que usted tiene que utilizar ese don. Y si no, ay, uy, 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 vamos a ir por partes. Pero el punto es, el don de cada creyente es único. Es dado de manera sobrenatural por Dios, específicamente por Cristo, y es para la edificación de la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12 dice en el versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado, versículo 18, los miembros de cada uno mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué significa esto? Hay dones que Dios ha dado a la iglesia, y lo ha dado no por capricho, no porque sobra, no, es porque esa iglesia, ese cuerpo, necesita a esa persona dentro de la iglesia, con la medida y el don perfecto adecuado para la iglesia. Pensemos en eso por un momento. Si Él lo dio como Él quiso, entonces usted no podría decir: ay, es que yo no quiero hacer eso. Si usted es lengua, la lengua del cuerpo, usted no podría decir: ay, pero yo quiero ser pie. Y usted no podría hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue diseñada para ser pie. Imagínense la lengua aquí abajo. ¿Cómo caminaríamos? Sería algo, ¿verdad?, ilógico. Pero resulta que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros y nos quejamos con lo que Dios me ha dado. Dios me dio el don como Él quiso. Fíjense el énfasis. El mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo es el mismo, y ellos mismos hicieron algo para nosotros, que darnos el regalo, o ese regalo de ese don. ¿Para qué? Para que la iglesia fuese edificada. Hermanos queridos, si usted no ejerce ese don allí, entonces usted está haciendo un peligro, usted está haciendo está cometiendo una desgracia para la iglesia, si se puede decir. Imagínense que usted es el ojo de la iglesia, y usted dice: yo no quiero ya ser ojo, yo quiero ser nariz. Y como yo quiero ser nariz, no voy a ver ahora. ¿Sabe qué pasa con la iglesia? No es que Dios dice: bueno, si tú no quieres ser ojo, yo voy a hacer lo posible para hacerte nariz. No, Él te dio a ti como ojo. ¿Sabe qué pasa con la iglesia? Queda tuerta. Queda tuerta, hermano. Si usted es pie y no quiere ser pie, queda la iglesia mocha. Porque usted recibió de Dios un don de manera particular, específico para usted. Pero no para que usted simplemente dijera: yo tengo un don y ya no más, sino para el servicio de la edificación de la iglesia. Cada uno tiene un don. Todos los que estamos en Cristo tienen un don. Estamos capacitados con ciertas cosas que Dios nos ha dado de manera sobrenatural, con un propósito. Y el propósito no es egoísta. El propósito es para edificación de la iglesia. Entonces, su función no puede cambiarla. Otra cosa que pasa muchas veces es que hay personas que dicen: bueno, entonces yo tengo que orar por ese don, porque yo quiero ese don. Y empezamos a orar, pero la Biblia no dice que ores por ese don. La Biblia dice que Él dio como Él quiso. No es como usted quiere, no es como yo quiero. Hermanos, yo no quería ser predicador. Yo llegué a la iglesia limpiando la iglesia. Yo quería servir ahí. Y Dios me dijo: no, así no es. Y me procesó, y ahora estoy aquí como pastor de la iglesia. No es como yo quiero. No es como Dios quiso. Así dice su palabra.
Pero cuando yo no entiendo eso, yo entonces empiezo a querer envidiar el don del hermano. Cuando yo no entiendo que fue Dios que me dio ese don, sino que yo lo recibí porque, bueno, él es más habilidoso, entonces yo voy a imitar al hermano, yo voy a tratar de hacer algo para obtener ese don por otro medio, pero sabe, hermano, eso no funciona así. La Biblia dice que Él lo dio como Él quiso. Y eso significa que yo no debo envidiar el don de otro. Y esto es lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Había una división en la iglesia de Corintios porque habían unos que querían esos dones que se estaban viendo más famosos. Y esos que tenían esos dones, se inflaban ellos mismos pensando que tenían, tremendo don. Y así no funciona. El don que usted recibe, lo recibe por gracia. Usted no lo ganó, usted no lo merecía. Es más, no es para usted, es para la edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, la parte B dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hermanos, la iglesia debe permanecer unida. Y Dios diseñó ese cuerpo tan perfecto para que todos colaborásemos para solamente una cosa. Este cuerpo debe dar gloria a Dios y no buscar gloria propia. Por eso el cuerpo está aquí diseñado. Está diseñado por Dios de esa manera para ayudarnos unos con otros. Y cuando nosotros no entendemos eso, entonces empiezo a envidiar, empiezo a ver al otro hermano. Es que el otro hermano está teniendo mejor palabras y yo quiero tener mejor palabras. Ya no me gusta hacer lo que yo estoy haciendo y empiezo a perder el sentido de lo que Dios nos ha mandado. Él nos dio un don. Tenemos el don de servicio. Todos tenemos el don de servicio. Pero Él dice a cada uno de nosotros se nos dio de manera particular una medida. Una medida. ¿Podemos ser distintos? Sí. Pero todo es necesario. Tanto el que predica como el que está adelante de mí orando por la predicación. Somos necesarios. Ninguno puede decir yo soy más que el otro. No, porque todos nos complementamos. Cuando un hermano no hace lo que le toca hacer, los demás sufrimos. Fíjense lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A otros. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios el poder de Dios que da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. De tal manera que usted y yo, cuando no dejamos de hacer nuestra función, entonces la iglesia sufre. Cristo dio dones para la edificación de la iglesia y cuando no lo usamos, pues afrentamos a Dios. Es una afrenta cuando yo no utilizo eso que Dios me dio para la edificación de la iglesia. Imagínense, piense por un momento. El ojo dice, bueno, yo, como Pablo lo dice, ¿verdad? Pablo dice, yo no quiero ser ojo, por eso ya deja de ser ojo. No, sigue siendo ojo. Y aunque el cuerpo sufre, porque no está viendo completamente, sino que ve por un solo ojo, el cuerpo va a funcionar. Va a funcionar y va a poder leer y va a poder ver ciertas cosas. Pero cuán beneficioso sería que nuestros ojos estén los dos bien ahí, haciendo su función, cumpliendo como tiene que ser y teniendo una visión perfecta, 20-20. Sería perfecto, porque podríamos ver claramente. Y cuando empezamos a caminar y vemos el obstáculo delante de nosotros, podemos decir a los pies, brinca eso, que ahí viene un obstáculo. Pero cuando los ojos no hacen el trabajo, entonces tropezamos. ¿Ven lo importante que somos cada uno de nosotros, hermanos, para nosotros mismos? Nadie toma su don y se va al espejo y dice, por ejemplo, yo tengo el don de predicar o el don de enseñanza y yo no voy al espejo y me enseño a mí mismo. Así no funciona. Usted no va a su casa y se sirve a sí mismo. No, es para ministrar a otros. Nosotros debemos aprender
a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Otra vez, esto que Dios nos los ha dado porque Él lo conquistó en la cruz del Calvario. Recuerden, Cristo ganó nuestra salvación y no conforme con eso, ahora también nos da regalos, dones. Y esto me lleva al segundo encabezado. Estos dones los compró Cristo en la cruz del Calvario. Estos dones los compró Cristo en la cruz del Calvario. ¿Dónde vemos eso? Capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje, Pablo hace alusión al Salmo 68, versículo 18, donde dice: subiendo a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y dice: y también para los rebeldes que diste, etc. Pero el Salmo 78 presenta un esquema, o más bien es un salmo de victoria. Este salmo se cantaba cuando el pueblo venía de una batalla y ganaba. Era como un recordatorio de lo que pasaba realmente en una victoria. El rey que iba contra otro rey a pelear, conquistaba a aquel rey. Ahora, este rey, por batallas que se habían dado, tenía capturado algunos de este reino, por decirlo de una manera, ¿verdad? Fuimos a pelear y en alguna de estas batallas que tuvimos nos replegamos, pero tú tomaste rehenes. Y ahora los tienes presos allá en tu reino. Y luego yo me fortalezco mucho más, tengo una mejor estrategia y entonces voy contra aquel rey. Y cuando yo venzo a aquel rey, yo tomo cautivo a los que eran cautivos, a la cautividad. Y eso es lo que presenta el Salmo 68, versículo 18. Bueno, el Salmo 68 en general. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo traía eso que era cautivo. Y no solamente eso, sino que había un tesoro que tenía ese reino. Ese reino, ese tesoro también lo traía conmigo porque yo fui simplemente el que gané. Y entonces venía mi pueblo, a mi reino, con toda la cautividad y todo este dinero que ahora tenía, el botín de guerra. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz del Calvario y tomó a la cautividad, es decir, usted y yo que vivíamos cautivos bajo el pecado. Él tuvo que venir y conquistar. Y entonces nos hizo libres, ¿verdad? Dice la Biblia que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ahora tenemos libertad. Pero no solamente eso, sino que dice que en la guerra había un botín. Y ese botín de guerra, que era el dinero que traía de esta ciudad, lo repartía entre los hombres. Este botín de guerra son los dones que Dios ha dado. Y lo que está planteando el versículo aquí es que es una comparación. Pablo lo que está haciendo es una comparación. Cómo Cristo conquistó en la cruz del Calvario, lo que conquistó nuestras vidas y cómo nos dio a nosotros entonces la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la culpa y todo lo que esto trae. Pero aparte de eso, nos dio regalos. Y esos regalos son los dones que hemos recibido. Ahora nosotros estamos en una fiesta, celebrando lo que Él ha conquistado. Ahora, ¿qué quiere decir llevó cautivo a la cautividad? No habla de espíritus, habla de usted y de mí. Nosotros estábamos cautivos. Cristo triunfó sobre la muerte, resucitando el tercer día, y ahora usted y yo, ¿sabe qué ha pasado? La muerte no nos afecta a nosotros, y aunque nuestro cuerpo mortal va a morir, nuestro espíritu siempre será del Señor, gracias a esa conquista que Él tuvo en la cruz del Calvario. El botín de guerra Él lo está repartiendo con los suyos. Eso es todo aquel que es parte de la iglesia. Esto sugiere, hermano querido, que usted y yo tenemos un regalo del botín de guerra de Cristo. Cristo fue a pelear, conquistó, nos dio un regalo. Piense por un momento, ahora usted con ese regalo no lo pone en práctica. ¿Qué está diciendo usted a Cristo? Usted está despreciando lo que Él conquistó en la cruz. Cuando usted no pone en práctica eso que Dios le ha dado, sino que lo guarda, usted dice, no, eso no me funciona, Señor. Usted me dio un parte del botín que yo no quería.
¿Cómo puede pasar eso? Bueno, puede pasar cuando nuestro corazón no está enfocado en lo que debe estar enfocado. Cuando empiezo a ver otro don y a envidiarlo, o empiezo a ver otra cosa que no debo ver, y entonces mis sentidos se nublan, y ahora yo empiezo a despreciar el don que tengo yo por querer tener aquel que tiene el hermano. ¿Sabe, hermano querido? Esa victoria en la cruz del Calvario está vigente hoy en día. Aún Cristo sigue conquistando. Aún hay cautivos que Cristo está libertando y hay dones que todavía el Señor está repartiendo. Dice el versículo 9, y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero la parte más baja de la tierra. Este versículo habla de la humillación de Cristo, de la humillación y la exaltación que Cristo tuvo. Algunos dicen que esto habla del infierno. Pero, hermano querido, Cristo nunca descendió al infierno. La Biblia no da muestra en ninguna parte de que Cristo descendió al infierno. Él dice allí que Cristo tomó cautiva la cautividad y dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa la parte más baja de la tierra? Bueno, cuando hacemos un estudio de esta palabra o esta frase, bajó a las partes más bajas de la tierra, y buscamos en las Escrituras cómo se aplicó en otro tiempo, vemos el Salmo 63:9, por ejemplo, que dice, pero los que para destrucción buscaron su alma, caerán en los sitios más bajos. Esa frase es la misma frase utilizada aquí. ¿Y a qué se refiere más bajo aquí? Si usted lee el contexto del Salmo, está hablando de muerte por espada. Y está hablando de una sola muerte, no está refiriéndose a un lugar en específico del infierno, sino a la muerte. Isaías 44:23 también habla de las partes más bajas de la tierra, pero en esta ocasión se refiere a la tierra misma. Si uno lee el Salmo 139, versículo 15, se refiere al vientre de la mujer y cómo un niño puede nacer allí. Las partes más bajas de la tierra, la profundidad de la tierra en ese Salmo se expresa. Y si nosotros caminamos para Filipenses capítulo 2, Él nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir? El no ser igual a Dios. Él no escatimó, Él era Dios, pero Él se humilló. Es decir, se hizo hombre y fue hasta la muerte y muerte de cruz para conquistar y darnos. Eso es humillación. ¿Por qué es humillación? Porque Dios, el Dios de gloria, Él no tenía pecado. Él no había hecho nada malo. El justo por los injustos. Esto es humillación. Y esa humillación lo llevó a triunfar sobre la cruz del Calvario. Pero ese Dios nos entregó, pues, dones. Y te dice, bueno, hermano, pero es que... ¿Y entonces? ¿A dónde fue Cristo cuando murió? Porque hasta ahora yo entendía que Cristo fue al infierno, pero en ninguna parte en la Biblia dice que Cristo fue al infierno. La Biblia dice en Lucas capítulo 23, versículo 46, claramente que Jesús entregó el Espíritu al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Al malhechor en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Eso significa que Cristo estaba en un lugar que no era el infierno. Que no era el infierno. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Simplemente a la humillación y exaltación. Versículo 11 dice, y él mismo, el 10, y el que descendió es el mismo que también subió. Es decir, el que murió, el que estuvo en la tierra, él también resucitó y está ahora a la diestra de Dios. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, ¿sabe qué? Cuando Él dio dones a los hombres y nos da dones a ti y a mí, hay un beneficio no solamente para la iglesia, sino para el mundo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que usted y yo, como hijos de Dios, somos una bendición para el mundo? Hermano, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos a Dios en nuestras vidas como Padre, y cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en este mundo allá afuera, entonces el mundo se beneficia. Imagínese por un momento usted que trabaja en el mundo secular. Ahora mismo hay muchas personas que están trabajando por un ministerio. Piense en el Ministerio de Educación, en cualquier ministerio. Y todo el mundo habla de corrupción, corrupción, corrupción. Pero si realmente ahí está un hombre, un hijo de Dios, temeroso, aquel que tiene temor profundo de Dios, ¿cuán beneficioso sería eso para el ministerio? Ojo, no estoy llamando a nadie que se vaya
deje el ministerio de la iglesia para el ministerio de salud o de educación. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos una bendición, porque en el medio donde usted se desenvuelve debería reinar no solamente la paz, sino la armonía, el gozo. Debe mostrar usted esperanza, porque usted está en Cristo. Y cuando las personas están allí un poco desganadas, tristes, usted viene con la alegría que Cristo le da. Y sí, usted está en este mundo con todas las preocupaciones que tiene este mundo. Que no tengo que comer, que el COVID-19 y todas las cosas. Sin embargo, usted puede decirle con esperanza: hay un Cristo que vino a buscarte, que conquistó la cruz y la muerte para que tú vivas para siempre con Él. Nosotros tenemos esa bendición. Cristo ganó el derecho de gobernar a su iglesia. Cristo ganó el derecho de repartir en los dones como Él quiere, iglesia. Y cuando usted y yo no lo ponemos en práctica, despreciamos a Cristo. Eso me lleva al tercer encabezado, entonces. Los dones que Cristo dio para toda la iglesia. ¿Cuáles fueron los dones que Cristo dio para toda la iglesia? Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones son diversos, pero todos servían para la edificación de la iglesia. Si usted ve la frase, Él mismo constituyó, es decir, Él mismo, Cristo mismo, Dios mismo constituyó, esta frase hace un fuerte énfasis en la soberanía de Dios para dar dones. ¿Ok? Yo no lo puedo obtener por otro medio. No, Él los dio. Fue Él. Y Él dice que Él nos dio dones. Ahora, a los dones que se refiere aquí, no es como que Dios le dio dones a los hombres. Por ejemplo, le dio el don de apostolado a los hombres. No. Está hablando de dones hombres. Presta atención a esto. Dios, aparte de que a cada uno de nosotros nos dio dones, regalos, a la iglesia en general dio dones, dio regalos hombres. En este sentido, los apóstoles fueron un regalo para la iglesia. Y en este sentido, este grupo, este apóstol que se refiere aquí Pablo, se refiere a los 12 apóstoles, incluyéndolo a él mismo. No se refiere que hay un don de apostolado, no. Él dio no solamente a la persona, sino el don en la persona, único. No hay más, no se repite. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, vamos a ver lo que dice entonces la Escritura. Este don es irrepetible como el don de profecía. Ellos traerían el apostolado, debían de traer el fundamento a la iglesia. Igual que los profetas. Los profetas traían la revelación directa de Dios para la iglesia, mientras que el Nuevo Testamento no estaba completo. Necesitábamos palabra de Dios. ¿Y cómo llegaba eso? A través de los apóstoles. ¿Cómo lo sé? El mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué era la función de estos hombres o estos regalos a la iglesia? Pues simplemente mostrarnos la zapata o el fundamento donde se iba a construir este edificio que se llama la iglesia. No hay un montón de iglesias. Cuando nosotros lo vemos de manera particular, en este pasaje está hablando de la iglesia universal, aquella que Dios está edificando, y solamente hay un fundamento. Cuando usted hace una casa o va a levantar alguna estructura, usted necesita un fundamento, pero no hace el fundamento dos veces. Usted hace un solo fundamento. Y en ese sentido, los apóstoles y profetas fueron los que echaron el fundamento. Ya está listo, está completa la palabra de Dios. Y como está completa la palabra de Dios, nosotros tenemos el fundamento ya hecho. ¿Qué debemos hacer? Edificar sobre el fundamento que ellos nos dejaron. El edificar fuera del fundamento de los apóstoles nos hace rebeldes a lo que Dios ha planteado para la iglesia. Hermanos, tengamos cuidado con pensar en estos ministerios que están vigentes, porque si eso es así, entonces necesitamos reescribir o añadir todo lo que algunos
que se proclaman apóstoles o profetas hoy en día, debiéramos incluirlo en la Escritura, porque el fundamento ya está echado. Pero ahora tenemos otros 3 dones hombres que Dios ha dado a la iglesia, los cuales son evangelistas, pastores y maestros. Y el último, pastores y maestros, realmente conforman uno solo. Algunos lo han separado porque también hay dones de maestro, pero realmente es pastor maestro, es una sola cosa, porque el pastor realmente lo que hace es enseñar. Estos dones están en vigencia hoy en día. Los otros 2 pues ya pasaron, pero estos dones están en vigencia. Ahora, ¿qué es un evangelista? Son hombres que proclaman las buenas nuevas, el evangelio. Misioneros itinerantes que van de un lugar a otro para levantar a una misión. Y aunque toda la iglesia está llamada a evangelizar, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Estamos todos llamados a la gran comisión a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos en particular tienen ese llamado, pero ese don que Dios le ha dado, que cuando ellos están predicando, se le hace tan sencillo poder llegar al corazón de las personas, y no porque sea algo de Él, sino porque es un don de Dios. Nosotros necesitamos evangelistas en la iglesia. Yo estoy seguro que en la iglesia hay. Pero posiblemente no se está utilizando como debe ser. Debemos poner el ojo a eso. Pero también tenemos pastores y maestros. Su ministerio es establecerse en una iglesia local. Y su tarea es pastorear la grey de Dios, es cuidar. ¿Y cómo lo va a hacer? Principalmente por la enseñanza de la palabra. El pastor está llamado a cuidar, proteger, a guiar el rebaño de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Acaso el pastor, como don que Dios ha dado a la iglesia, es una persona que es súper especial en sí misma? No. Sino que el pastor está llamado a guiar, proteger, a cuidar a la iglesia basado en lo que ya el Señor nos ha dejado como manual. Cuando un pastor no está predicando la palabra de Dios, no está cuidando, ni protegiendo, ni guiando al rebaño. Porque nuestro trabajo fundamental o principal de cuidar, proteger al rebaño es a través de la palabra de Dios. Porque yo también soy oveja, los pastores también son ovejas. Entonces necesitan cada día ir a la palabra de Dios. Si un pastor quiere ser fiel al llamado que ha recibido de Dios, debe cuidar del tiempo que usa para dedicarse al estudio de la palabra. Si se está poniendo en juego el tiempo que usa para el tiempo de la palabra, para estudiar la palabra, la iglesia va a sufrir. Si el pastor está mucho tiempo haciendo otras cosas y descuidando el tiempo de la palabra, hermanos, la iglesia sufre. Yo no puedo pararme aquí todos los domingos y decirle, hermano, discúlpeme porque no me pude preparar. No me pude preparar en la palabra bien porque estuve visitando todos los días y realmente no pude llegar, no me dio tiempo meterme en la palabra como debía. Hermano, realmente estuve haciendo la limpieza de la iglesia, se rompió un tubo, estuve arreglándolo, toda la semana fue eso. Y bueno, hasta ayer pude arreglarlo a las 11 de la noche. Y no pude prepararme bien, hermano. Discúlpenme allí. No, yo no podría estar en esa posición, porque mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. Eso es algo importante. ¿Qué pasaba en Hechos? Capítulo 6. Bueno, pasaba exactamente lo mismo. Los apóstoles estaban atendiendo las mesas y el grupo de la iglesia estaba creciendo y estaban atendiendo las mesas y Pedro dice, ya voy. No es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración por servir las mesas. No es justo hacer eso. Búsquense dentro de ustedes hermanos valientes, llenos de fe, y da ciertas cosas que hablan de los diáconos. De tal manera que el pastor está llamado a una sola cosa: buscar en la palabra del Señor ese alimento espiritual que va a guiar, que va a dar a la iglesia. Predicar la palabra de Dios, hermanos, requiere de tiempo. Y aunque uno se dedique a otras cosas, realmente requiere de tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice así. Creo que me confundí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice así.
Si esto enseñas, este es Pablo dándole consejo a Timoteo, si esto enseñas a los hombres, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Enseña a los hermanos. Si tú no enseñas a los hermanos, él es un mal ministro. Pero ¿quieres ser un buen ministro? Enseña la palabra a Timoteo. Enseña lo que está escrito. Versículo 11 dice, esto manda y enseña a Timoteo. Versículos 13 al 16, entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea de manifiesto para todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18 dice, a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal a buen que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, aquí esta palabra de doble honor no significa que, hay que darle más. No. Habla de respeto. Eso es lo que habla este pasaje, respeto. Simplemente nosotros debemos tener en cuenta que en Cristo Jesús hay un don que se dio a la iglesia. ¿Y cómo estoy respondiendo yo a ese don? 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el reino, que prediques la palabra, que hice a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, la salud espiritual del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, depende de lo que se predica aquí, domingo a domingo, o cada vez que se abre la palabra para un estudio bíblico. Si nosotros, o si en este caso yo como pastor no enseño lo que la Escritura dice, entonces usted estará débil, usted estará flaco, usted estará en peligro de que sople un viento y usted sea llevado a otro lugar. La salud espiritual depende de pastores que con diligencia preparen y escudriñen lo que la Escritura así dice. Yo quisiera aplicar este punto inmediatamente. Los pastores se les insta a prepararse para que traigan predicación de su palabra fresca. Y no sea como que una vez Spurgeon dijo en una predicación de él que se consiguió a dos hermanos hablando y hablaban de el predicador y uno le decía al otro, oye, yo estoy cansado ya del pastor, todo el tiempo es lo mismo. Y es como una campana, din don, din don, din don. Y el otro le dijo, bueno, tú estás fino, porque el mío lo que solamente hace es din, 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 din. Pero ¿verdad que requiere tiempo prepararse? Queremos que realmente haya una enseñanza fresca, pues entonces tiene que dedicar tiempo, pastor. Y esto me lo estoy predicando a mí, pero si hay alguno aquí que Dios llama, debe recordar esto. Debe recordar esto. A los pastores se les insta, ciertamente, a que prediquen, pero a la iglesia se le demanda el estar aquí temprano, para que cuando la palabra de Dios sea predicada, usted no desperdicie nada. Y durante toda la semana pasamos los pastores buscándole aprendizaje, buscando del Señor que nos dé ese mensaje que voy a traer a la iglesia. Sin embargo, cuando llego aquí, no consigo a nadie, ¿sabe qué va a pasar? No pasa nada, porque la iglesia no va a ser edificada. O por lo menos el que no vino se perdió la oportunidad de recibir una buena comida. El pastor tiene una responsabilidad de venir el domingo a la iglesia, ¿sabe? Pero esa responsabilidad es la misma que usted tiene de venir a escucharlo. ¿Por qué? Usted me dice, bueno, hermano, yo no vine porque fui a la playa. ¿Está bien? ¿Y acaso yo no puedo decir eso? Imagínense que un domingo yo se para aquí, no sé, el hermano Francisco y diga, bueno, hermano, vamos a cantar todo hasta las 12 porque el pastor se fue a la playa. Y usted inmediatamente va a decir, pero ¿y qué le pasa al pastor? O sea, está mal, el pastor está mal.
Y yo no puedo decir lo mismo de usted. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debe hacer su función. Y si usted está aquí en este momento y dice, oye, a mí no me gustaba venir para la iglesia temprano, pero ahora aprenda que usted tiene que llegar temprano porque se está predicando una palabra que no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y si en algún momento el pastor se está desviando, usted está allí con responsabilidad para decirle, pastor, eso no lo dice la Biblia. Y entonces el pastor tiene que sujetarse porque la palabra es la que gobierna todo. En este caso yo soy el mesonero y el chef es Dios. Dios preparó la comida y yo solamente vengo a abrirla para servirla. Pero imagínense que Dios nos prepara un banquete y yo vengo a servirle la comida y no hay nadie. Pues se perdió usted de la comida. Pero así funciona. Hay una responsabilidad en ambos, dentro del rebaño como de su pastor. El pastor es un regalo para la iglesia. Entonces el pastor debe amar a las ovejas. El pastor debe amar a las ovejas. Pero al mismo tiempo, el rebaño debe amar a su pastor. El amor es el combustible que mueve al pastor a trabajar arduamente en estudiar la Escritura, meterse en los comentarios, buscar las palabras en griego, e ir todo el tiempo, ir a la profundidad de la palabra, fielmente para traer la comida al rebaño. Si este trabajo no se hace en amor, sería la carga más pesada que un hombre pueda tener. Se debe hacer en amor. Y si no, va a tener un pastor que se está quejando. Pero déjeme decirle, yo estoy predicando el pasaje, pero estoy contento con mi iglesia. O más bien, con la iglesia. Porque la iglesia ciertamente corresponde al amor que yo le doy. Yo soy correspondido, iglesia, sépanlo. Entiendo que me ama. Cuando usted me llama y dice, pastor, estoy orando por usted, eso me conforta mucho. De tal manera que hay un trabajo que tenemos que hacer en unidad. Y en este caso en particular nosotros debemos concentrarnos en que hay cosas alrededor que van a venir y que van a estropear la paz. Pero nosotros no debemos dejar de que se meta el enemigo por allí, sino que debemos estar atentos a lo que la palabra del Señor está diciendo. Primera Tesalonicenses capítulo 12 y 13 nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor, os amonestan, y solamente tomé el pasaje para esta palabrita, os amonestan, porque yo sé que en ocasiones pues yo les amonesto, y puede usted pensar, ay, el pastor ya me dijo tantas cosas, estoy bravo con el pastor. No, hermano, no lo hago por dañarles. No, la Biblia dice que nosotros estamos llamados a que si hay que amonestar, tenemos que amonestar, porque tenemos a un Dios allá arriba que nos está viendo y en algún momento Él va a pedir cuenta. Dice Pedro que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí vamos a estar todos los que son llamados al pastorado a dar cuenta de lo que hicimos con la iglesia. Dice, os amonestan y que los tengan en mucha estima, dice Pablo. Iglesia, tengan a los pastores, que esos que los amonestan, ténganlo en mucha estima y en amor por causa de su obra, por causa de lo que ellos están haciendo. Yo quiero hacer una salvedad aquí, un paréntesis bien grande, y este paréntesis es, hermanos, aquí no se está diciendo a nadie, idolatren al pastor. Cuidado con eso. Aquí no se está diciendo, ríndanle pleitesías al pastor. Cuidado con eso. No, lo que se está diciendo es, ame a su pastor. Lo que se está diciendo es, respete a su pastor. Dele honor, como dice la palabra. Estime a su pastor debidamente, porque él está allí para trabajar en la palabra de Dios constantemente y traer entonces a ustedes el alimento preciso, el que usted necesita. Último punto, y mucho más brevemente, voy a hablar del propósito de esos dones hombres. ¿Cuál es el propósito de los dones hombres? Capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de esos dones hombres? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Capacitar a la iglesia para
la obra del ministerio. Eso es, en definitiva, nuestro propósito aquí. Dios dio dones, hombres, a la iglesia con solamente esa función. Esa palabra perfeccionar lo que llama es a equipar. Esa palabra perfeccionar dice que es equipar. ¿Cómo yo equipo a la iglesia si no es con la palabra de Dios? Para yo equipar a alguien, pues yo necesito ir a la palabra de Dios, porque es ella quien nos equipa. No el pastor con sus propias interpretaciones o lo que él quiere decir. No, lo que la Biblia dice. Entonces, es equipar. Cristo dio dones a cada una de las iglesias, para que las iglesias verdaderas, las iglesias que están fundadas pues en la base de lo que la Escritura dice, para la edificación. Y no solamente dio esos dones, sino los oficios que ellos tienen: pastor, evangelista, maestro, para que la iglesia sea capacitada. Si los pastores no enseñan la palabra fielmente, entonces la iglesia, es decir, los miembros, no maduran. No maduran. Entonces no podrán desarrollar ese don que Dios le dio eficazmente. Por ende, la iglesia no es edificada. La iglesia queda a medio terminar. Y levantamos una columna y el otro día se cae. O levantamos una columna con un material que no debía ser. Y por ende, cuando ponemos la otra planta, se viene abajo y tenemos que hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque la iglesia no está equipada. ¿Y por qué no está equipada? Porque el pastor no está haciendo su trabajo. Pero yo también podría decir que el pastor está haciendo su trabajo, pero la iglesia no viene a escuchar al pastor. Entonces, es un trabajo en conjunto. Es responsabilidad de ambos. Hermanos, Cristo triunfó en la cruz del Calvario. La muerte sobre la cruz le dio a Cristo los dones que ahora está repartiendo a la iglesia. Y nos ha dado esos regalos magníficos para que su iglesia pueda mostrarse al mundo y mostrar más bien a Cristo, para darle gloria a Él. Son regalos que Dios nos ha dado, tanto a la iglesia en particular, a cada uno de ustedes tiene un don particular. También dio ese don a la iglesia, como lo es el pastor en la iglesia. Nosotros debiéramos trabajar en conjunto para que esta edificación, que es el cuerpo de Cristo, pues avance hasta que el Señor venga. Si lo desprecia, hermano, si desprecia su don, la iglesia sufre. Si usted no hace lo que le mandaron hacer, la iglesia sufre. Si el pastor no hace lo que le mandaron hacer, la iglesia sufre. No se detiene, pero sufre. Te dio un don. ¿Qué hacemos con eso?